Muy buenos días, alumnos. Vamos a dar inicio a un nuevo tema, sin antes desear que todos ustedes se encuentren bien de salud en unión de toda la familia. Así que, alumnos, como hemos venido desarrollando, ustedes tienen que transcribir a su cuaderno y luego hacer las actividades para luego presentarlo. ¿Ya, jóvenes? Muy bien, aquí les estoy mostrando dos fotos. ¿Ya? ¿Qué es lo que se imaginan ustedes? ¿Sí? Una revuelta de personas aquí que están incendiando castillos, ¿no? Muy bien, entonces al hacer revueltas las personas, ¿qué es lo que pasa? Se están rebelando contra un gobierno o un poder, ¿no es cierto? Muy bien, entonces vamos a hablar sobre la Revolución Francesa. ¿Sí? Esta revolución pues se dio en el año 1789, que puso fin al antiguo régimen y popularizó los conceptos de libertad, igualdad y fraternidad, ¿no es cierto? Es por eso que se dan las revoluciones, por buscar una libertad, por un mejor estilo de vida, ¿no es cierto? Muy bien, porque en ese tiempo pues estaba gobernando la aristocracia, el absolutismo, ¿no? Muy bien, jóvenes. Marcó, dice, un momento trascendental en la historia que pasó de la edad moderna a la edad contemporánea, transformó el mundo a nivel político, social e ideológico. Esos gobiernos antiguos de repente autoritarios, ¿no? Entonces pasó a ser una república este gobierno. Social, la población quería pues la libertad, la igualdad y la fraternidad para todos, ¿no? ¿A través de qué? A través de las ideas, con mejor pensamiento, ¿ya? Muy bien, jóvenes. ¿Cuáles fueron las principales causas de la Revolución Francesa? Tenemos tres principales: políticas, económicas, sociales e ideológicas. Pues Francia se conservaba una estructura absolutista, un gobierno absolutista, con los gobiernos de Luis XIV y Luis XVI. Pero este último gobierno de Luis XVI, pues, no era un gobierno, pues, con carácter bien rígidos, ¿no? Sino que toda la población o su medio que los rodeaba pues no les hacía caso. Económicas, era un país de pequeños y medianos productores, artesanos y comerciantes, fabricantes quienes se encargaban trabajos a domicilios a los jornaleros, ¿ya? No era tan desarrollado estos trabajos para así poder tener una solvencia económica, ¿ya? Quienes se encargaban más o se gozaban más era la nobleza, ¿sí? Sociales, pues bueno, como en nuestro día también existen clases, entonces de igual manera, ¿sí? Existieron tres, ¿ya? El más perjudicado era el tercer estado. Ideológicas, Francia era un país de la Ilustración, ¿sí? Porque ahí se inició las ideas de los grandes pensadores. Pero la población no era educada, sino era consciente de las mayores libertades. Nada más. ¿Qué buscaba la población? La libertad, ser independiente, ¿no es cierto? Es por eso que se rebela contra este gobierno de Luis XVI. La monarquía, la primera etapa de la revolución. Vamos a hablar desde el inicio, ¿sí? ¿Cómo se da? Pues Luis XVI, al asumir el mando en Francia al lado de su esposa María Antonieta en el año 1774, y en el año 1778 pues la crisis agraria, comercial y financiera era total. Esto llevó a que la población se rebelara contra el gobierno de Luis XVI. Consecuencias: las tensiones sociales, no estuvieron de acuerdo, no querían que siguiera en el poder Luis XVI, es por eso que tomaron las armas para poderse rebelar contra el gobierno de Luis XVI. También, ¿qué consecuencia trajo este decaimiento de la crisis agraria, comercial y financiera? Fue la independencia de los Estados Unidos. También la guerra que sostenía con Inglaterra, los lujos y despilfarros de la corte, o sea, de la nobleza, ¿no? Ellos sí se daban la buena vida. El impulso de los tributos, más tributos todavía, a todos los propietarios sin excepción,
sea, nos referimos al tercer estado. Los estados generales. En el año 1788, la presión popular obligó a Luis XVI a convocar a los estados generales. Era representante de los tres estamentos, la nobleza, el clero y el pueblo. Así estaba dividido la clase social. En el año 789, varias revueltas se iniciaron en el país. Estos estados generales fracasaron y el tercer estado decidió abandonar las reuniones para formar por separado una asamblea nacional que juró dar a Francia una nueva constitución, que se dio el 20 de junio de 1789. ¿Ok? Muy bien. La toma de las Bastillas. ¿Por qué se da la toma de las Bastillas? Porque aquí estaban encerrados ciertos políticos, ¿ya? Muy bien. Así se dan las revueltas y así da inicio a la primera revolución de Francia, ¿ya? En 1778. ¿Ya, jóvenes? Muy bien. ¿Qué nos dice? El 9 de julio de 1789, la Asamblea Nacional se transformó en Asamblea Constituyente. El pueblo de París decidió tomar las armas el 14 de julio de 1789. Es aquí donde se da la primera revolución francesa. Ese día, el precio del pan alcanzó niveles exorbitantes donde hizo que la población tomara las armas, ¿sí? Y así rebelarse y tomar la toma de las Bastillas, porque era la cárcel para presos políticos denominado las Bastillas, ¿sí? Con este hecho se inicia la revolución. El 26 de agosto de 1789, la Asamblea proclamó y suscribió la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. ¿Por qué? Porque ya se había tomado las Bastillas, ¿no es cierto? Entonces se rebelaron la población. Entonces le dan esta Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Documento que puso fin al antiguo régimen y llevó a la práctica de libertad, fraternidad e igualdad para todos. Ya en el año 1790 se promulgó la Constitución Civil del Clero, mediante la cual el Estado se apropió de los bienes eclesiásticos y puso a la Iglesia bajo su poder. ¿Ya? Entonces, antiguamente pues la Iglesia tenía el poder también adquisitivo, absolutista, ¿ya? Muy aparte de la nobleza, ¿ya? Y por eso que se puso fin y ya el poder de la Iglesia pasó al Estado. En 1791 la Asamblea Constituyente proclamó la primera Constitución de Francia y el rey Luis XVI debió aceptar su derrota y convocó elecciones para una asamblea legislativa. ¿Sí? Muy bien. Nace una nueva república. En el año 1791 la familia real intentó huir, pero fue descubierto y apresado, donde lo condenaron a ser ejecutado en la guillotina el 24 de septiembre de 1791, donde se proclama la república, pero los enfrentamientos continuaron, nunca acabaron, ¿ya? O sea, las revoluciones en Francia. Bien. La Asamblea Legislativa del año 1791 a 1792. Muy bien. Aparecen las primeras tendencias políticas, como por ejemplo los constitucionalistas de tendencia monárquica. Quiere decir que aquellos seguían gobernando el poder con un poder absoluto. Defensores de la monarquía y la nobleza, grupos de personas que defendían, ¿sí? Los girondinos, republicanos moderados, defensores de los intereses de la burguesía y destacados intelectuales, donde sobresale Robespierre, ¿sí? Estos señores, pues los girondinos, ¿ya? Defendían estos intereses de la burguesía. ¿Quiénes eran los burgueses? Personas que se dedicaban al comercio, mediano y gran comercio. Los jacobinos y montañeses eran los republicanos radicales, representantes de la mediana y pequeña burguesía. Sus medidas más importantes fue decretar la guerra a Austria y Prusia. Decreta la suspensión total del rey Luis XVI y se llamó elecciones para elegir una nueva asamblea. Muy bien.
¿qué es lo que buscaban en la Asamblea Legislativa? En la Asamblea Legislativa pues buscaban ya radicar una constitución para Francia, o redactar una constitución para Francia, aplicar las ideas del liberalismo para el nuevo Estado, crear una monarquía constitucional con un gobierno dominado por los grandes propietarios, disolver los derechos feudales y de propiedad de la tierra, restringir los derechos del clero. ¿Qué logros buscaba la Asamblea Legislativa? La aprobación de las primeras constitución, la incorporación de una monarquía constitucional con una Asamblea Legislativa y la separación de los poderes del Estado, poder ejecutivo, legislativo y judicial. La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, la Constitución Civil del Clero que le quitaba a este sus beneficios y confiscaba sus propiedades, abolición de los vínculos señoriales propios del feudalismo, la creación de la Guardia Nacional que agrupó a quienes tenían residencia fija y bienes que proteger de la gran masa de pobres. Eso es lo que buscaba la Asamblea Legislativa. La revolución se radicaliza. El desprestigio de la monarquía y los problemas del exterior, la Asamblea Legislativa fue disuelta y se dio paso a la Primera República Francesa bajo el mando de una nueva asamblea elegida por voto universal. ¿Los jóvenes? Entonces, aquí por primera vez se da el voto universal. ¿Ya? Vamos a continuar en la siguiente clase sobre la Revolución Francesa, la Convención. ¿Ya, jóvenes? Hasta aquí nos vamos a quedar y continuamos el día lunes. Nos vemos, chicos, cuídense.